El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy vamos a contarles dos relatos. Uno se titula Ángel Calavera y el otro La novia. Jack 335 los contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy les vamos a contar dos relatos. Uno se titula Ángel Calavera y el otro La novia. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato que nos la compartió Alexandra RM. Este relato ella le tituló Ángel Calavera. Este relato voy a contarla como si yo fuera el hermano de ella para que todo sea más real. Y también aprovecho para recomendarles, aconsejarles que cada vez que vean uno o más de uno de los videos del canal, los vean acostados, con los ojos cerrados, con audífonos y en la noche, para que se imaginen cómo pasó todo. Y también para que sientan la experiencia de estar tanto en el momento como en el lugar. Y este relato va así. Hola a todos, mi nombre es Gabriel. Esto que les voy a contar es un relato que me contó mi abuelo y voy a compartírselo. Esto pasó en un pequeño pueblo rodeado de desierto y montañas a la vez. Me contó mi abuelo que había una leyenda sobre un ángel mismo que se llamaba Ángel Calavera. Se decía que este ángel tenía mucha paciencia y sobre todo tenía la apariencia de un esqueleto con alas de ángel y que aparecía a aquellos que estaban a punto de morir. Y justamente la historia comienza con una joven llamada Sofía, de pura casualidad una tía mía, la hija mayor de mi abuelo, que paz descanse. Ella había sido involucrada en un accidente de coche. Estaba en coma en el hospital local. Ella tristemente estaba en coma en el hospital local. Mientras mi familia y amigos estaban esperando ansiosos por su recuperación. Mi tía Sofía comenzó a tener una visión muy extraña. En su visión vio un ángel con la apariencia de un esqueleto femenino, con alas de ángel y ojos que brillaban como estrellas. Y eso sí, el ángel se le acercó a Sofía y le habló en una voz suave y melodiosa. Sofía, tu hora ha llegado. Y dijo el ángel, ¿estás lista para ir conmigo? Y mi tía Sofía se sintió aterrorizada y lo que hizo fue tratar de rechazar la oferta del ángel. Pero el ángel insistió diciéndole que lo siguiente. Sofía, has vivido una vida llena de secretos y mentiras. Es mejor irnos. Y mi tía Sofía lo que hizo fue comenzar a recordar todos los errores que había cometido en su vida. Y ella se dio cuenta de que el ángel tenía razón. Se sintió abrumada por la culpa y la vergüenza. De repente el ángel extendió su mano y tocó la frente de Sofía. Y mi tía Sofía sintió un dolor intenso y vio cómo su vida se desvanecía entre sus ojos. Cuando mi tía Sofía despertó, estaba en una habitación oscura y fría a la vez. No había ventanas ni puertas, solo una figura sentada en una esquina, con la apariencia de Ángel Calavera. Y mi tía Sofía preguntó, ¿dónde estoy? Y justamente el ángel le comentó, estás en el lugar donde se juzgan a las almas. Estás lista para enfrentar tu propio juicio. Y justamente mi tía Sofía se sintió aterrorizada y supo que no había escapatoria.
Ángel Calavera la había llevado a un lugar donde no había regreso. Y justamente mi tía, pues desgraciadamente, falleció. Y justamente mi abuelo me contó que mi tía Sofía nunca volvió a ser vista. Y el Ángel Calavera sigue apareciéndose a aquellos que están a punto de morir, llevándolos a un lugar donde no hay paz ni redención. Mejor dicho, el Ángel Calavera es la misma muerte quien los lleva a un lugar sin retorno. Y sobre todo, van a ser juzgados por todo lo que hicieron en vida. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Este es el segundo relato. Se titula La novia. Este relato nos lo compartió una de nuestras suscriptoras del canal, misma que vive en Estados Unidos. Su nombre es Jerry Madwell. Este relato ella la tituló La novia. Este relato justamente es un testimonio de los abuelos de ella, porque eso sí, ella es mitad estadounidense y mitad mexicana. Voy a contarla como si yo fuera el hermano de ella, para que todo sea más real. Y también aprovecho para recomendarles y aconsejarles que cada vez que vean uno o más de uno de los videos del canal, los escuchan acostados, con los ojos cerrados, con audífonos en la noche, para que se imaginen cómo pasó todo, y también para que sientan la experiencia de estar tanto en el momento como en el lugar. Y este relato va a ser: hola a todos, mi nombre es Jacob Madwell. Esto que les voy a contar les pasó a mis abuelos hace muchísimos años, y voy a contarles. Recuerdo que mi abuela Amalia y mi abuelo Luis en ese entonces eran dos jóvenes que se amaban tiernamente y sobre todo, pronto su felicidad sería completa. ¿Por qué? Porque en ese entonces ya estaban por casarse. Y justamente esto que les estoy contando, mi abuelo muy feliz me lo empezó a contar. Y eso sí, mi abuelo me contó que faltaba un mes para su boda, mejor dicho, para casarse con mi tía, con mi abuelita. Que en paz descansen los dos. Y justamente un mes para unir sus vidas para siempre. Pero tristemente el destino tenía otros planes. De un momento mi abuelita Amelia enfermó. Mis bisabuelos pues la llevaron a los mejores médicos, pero tristemente nada pudieron hacer por salvarle la vida. La muerte de mi abuelita Amalia fue un duro golpe para mi abuelito, quien no se resignaba a perderla. Y ante verla dentro del ataúd prefirió pues emborracharse para olvidar su dolor. Aunque eso sí, voy a contarles otra cosa. En ese entonces pues ya habían tenido tanto a mi mamá como a mi tío Poncho, mejor dicho mi tío Alfonso. Pero sí los conocemos a los Alfonsos en México como Poncho. Recuerdo que mi abuelito Luis, que no había asistido al velorio, llegó al cementerio con pasos muy torpes. Se acercó al ataúd y eso sí, antes de ser cerrado, con lágrimas en los ojos, la contempló por última vez. La vio tan hermosa como el vestido de novia que justamente, y las joyas que luciría en la boda. Me contó mi abuelo pues, con lágrimas en los ojos, que parecía estar dormido, a no ser por la palidez de su rostro. Y a decir verdad, me contó a mi mamá que algunos lo llegaron a mirar con reproches debido a su embriaguez, pero a él pues no le parecía importarle. Sacó del bolsillo de su camisa pues, el aro de matrimonio, lo puso en el cajón antes de que lo cerraran, mejor dicho, el anillo de bodas. Y eso sí,
se lo puso, el anillo se lo puso en su dedo. Y eso sí, después cerraron el ataúd. Y justamente cuando la última palada de tierra cubrió la tumba, los asistentes se marcharon. Y solo mi abuelito Luis se quedó. Sentía que una parte de él había muerto. Ya entrada la noche, arrastrando sus pasos, salió del camposanto y se dirigió a la cantina a seguir ahogándose en el alcohol, sin acordarse de que mi mamá y mi tío Poncho eran niños en ese entonces. Y al día siguiente, cuando el panteonero llegó al cementerio, lo que hizo fue hacer su recorrido de rutina diaria, pues eso sí, por entre las tumbas. Vio que la tumba de mi abuelita Amalia había sido removida y el ataúd estaba fuera de su lugar. Y pues el panteonero, pues asustado, fue en busca de los familiares. Y justamente al llegar la familia se los dio con la ingrata sorpresa de que el ataúd estaba abierto. Y ahí estaba el cuerpo de mi abuelita Amalia. Estaba desnuda, por cierto. Los cabellos revueltos, el vestido roto, a un lado, eso sí, las joyas habían desaparecido. Todo había indicado que su cuerpo había sido mancillado y las joyas robadas. Los habitantes del pequeño pueblo estaban muy consternados, mejor dicho, confundidos. No entendían quién podría haber hecho tal maldad. Recuerdo que mis abuelos, los papás de mi abuelita María, fueron a buscar al novio, en este caso a mi abuelito. Pero eso sí, no lo encontraron en casa. Después, lo que hicieron fue, dijeron que no saber dónde estaba. Y eso sí, mi abuelito Luis era el principal sospechoso. Su familia fue señalada y eso sí, repudiada por todo el pueblo. En este caso mis bisabuelos, tíos, tías, todos. Y eso sí, para los pobladores el novio era el único. Y eso sí, el único que tenía razones para tal atrocidad, pues no pudieron consumar su amor en vida con mi abuelita Amalia. Y eso sí, él había decidido hacerla su mujer después de la muerte. Y eso sí, a los días el cuerpo de mi abuelito Luis fue encontrado colgado en un árbol. Justamente sus padres, en este caso mis abuelitos, mis bisabuelos más bien, se negaron a creer que su propio hijo, mi propio abuelo, se había suicidado, mucho menos que hubiera sido capaz de abusar de su novia, ya muerta, mi abuelita Amalia. Y justamente ellos estaban seguros de que la familia de mi abuelita Amalia, no lo habían asesinado en venganza. Y eso sí, a diferencia del entierro de mi abuelita Amalia, antes de continuar, aquí aprovecho para confirmarles cierto dato. Justamente mi abuelita sí tuvo sus que veres con mi abuelito. Por eso nacieron mi mamá y mi tío Poncho. Y en ese entonces todos estaban confundidos. Y eso sí, justamente al entierro de mi abuelito Luis solo asistieron mis bisabuelos, mis tíos, mis tías. Y eso sí, también fueron mi mamá y mi tío Poncho, porque eso sí, ya de las demás personas nadie quiso acompañarlos, porque eso sí, no les perdonaban lo que él mismo había hecho, que entre comillas era haber abusado de mi abuelita Amalia. Y justamente agobiados por el dolor, por las habladurías de la gente, justamente mis bisabuelitos, papás de mi abuelito, lo que hicieron fue tomar sus cosas y abandonar el pueblo.
Y eso sí, mi bisabuelita pues no pudo soportar la muerte de mi abuelito. Y justamente la tristeza fue tan fuerte que la estuvo consumiendo. Y meses después, ella partió para encontrarse con su hijo, mi abuelo. Y con el paso de los años, lo sucedido quedó como un mal recuerdo para aquellos habitantes. Y eso sí, un día llegó al pueblo un hombre ya mayor buscando trabajo, debido a su edad, porque eso sí, no lo aceptaba. Y lo único que él consiguió fue empleo en un bar. El pago era poco, pero eso sí, al menos tendría comida y un lugar para vivir. Y eso sí, como todos los días, el bar abría sus puertas a mediodía y cerraba a medianoche. Y justamente en una mesa, un grupo de hombres bebían cervezas entre bromas y palabras groseras. Y justamente a medida que avanzaba la noche, se fueron marchando hasta que se quedó solo uno de ellos, y al no tener dinero para seguir emborrachándose, sacó de su bolsillo un anillo de oro que puso en el mostrador. Y justamente el cantinero, después de examinar el anillo, le dio la cerveza. Pero eso sí, después llegó la hora de cerrar el bar. Solo quedaba un cliente y el cantinero se acercó al borracho, que apenas podía moverse, justamente con el anillo entre sus dedos. Y justamente le preguntó: oiga amigo, dígame una cosa, ¿dónde compró este anillo? Y justamente preguntó sentándose a su lado. Pues era de mi novia. Ha de haber sido rica, que de suerte me lo entregó. Y justamente el cantinero le dijo: pues a decir verdad, mi amigo, ya me imagino lo rica que era ella, y sobre todo, qué suerte de que tienes muchos amigos. Y justamente dijo, pues palmeándole los hombros: sí, y no sabes, era hermosa, no sabes qué cuerpo. Y eso sí, comentó con un brillo pues lujurioso en los ojos. Y le preguntó: ¿y dónde está ella? Pues se murió. Pero amigo, ella fue mía, eso no importa. Y eso sí, ya estaba muerta. Y en ese entonces el cantinero empezó a escuchar alteradamente el borracho continuó. Y justamente dijo: pues el estúpido de Luis, el muy estúpido, ¿sabes? Pues me descubrió, pero yo lo maté. Lo maté por estúpido, el cabrón. Y justamente el cantinero quedó pasmado por unos segundos. Y justamente el panteonero era quien había abusado de Amalia hace más de 20 años. Y en ese entonces él pensó: Luis era inocente, ya que el hombre lo había asesinado cuando lo descubrió. Y justamente el cantinero no dijo más. Se levantó, se dirigió detrás del mostrador y sacó una escopeta que tenía guardada. Y justamente este cantinero molesto le dijo: así que fuiste tú y no Luis. Te voy a ser sincero tú. Amalia, quien tú abusaste, la mera verdad era mi hermana. Y esto no te lo va a aguantar. Cargó su arma y le disparó. Mismo disparo que, eso sí, retumbó todo. Y eso sí, todo el lugar. Y justamente una lágrima corrió por el ajado rostro del cantinero. Y justamente después de años de buscar la verdad, al fin la había encontrado. Pues
le devolvía pues a su hija, pero eso sí, acababa de hacer justicia. Tal vez nadie le va a creer, pero que el verdadero culpable fue el mismo panteonero. Pero eso sí, al saber que nunca se equivocó al defender pues justamente la inocencia de Luis, justamente eso alivió su cansado corazón y a la vez encontró la verdad. Y justamente les comentó a todos sus familiares que en realidad fue el panteonero quien hizo esa estupidez y no mi abuelito Luis. Y al hacer eso, descubrió la verdad. Y aparte, hizo justicia y cobró venganza por lo que le hicieron a mi abuelita Amelia. Y si algún día les llega a pasar lo mismo, que a su pariente, en este caso una mujer, o sea, les pase lo mismo, en este caso que pues profanen tanto la tumba como el cuerpo de ella, primero investiguen la verdad, porque eso sí, porque si acusan a alguien sin saber la verdad, se van a arrepentir el resto de su vida. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, lo pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Edith 167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.